vamos a dar paso, vamos a entrevistar a otra emprendedora, a otra empresaria, por así decirlo. Ella es María Linares. María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. María, tú eres la creadora, por así decirlo, de un negocio que no deja indiferente a nadie. Se llama Pruna Estudi Creatiu y sobre todo tratáis dos líneas de negocio que me gustaría un poco que me explicarais. Una es la comunicación global y otra es la gestión cultural. ¿Qué quiere decir estas dos líneas de negocio? ¿A qué os dedicáis concretamente? Vale, lo primero de nada es que yo formo una parte de un equipo de 4 personas, estoy aquí representándolos, somos todos iguales, en todas las ideas trabajamos los 4 y nada, como bien has dicho, somos una empresa de comunicación global y con ello quiero decir que cubrimos todos los servicios de comunicación desde la idea inicial hasta la producción final, porque somos un equipo multidisciplinar, somos expertos en diseño, en web, en multimedia, en producción audiovisual y en publicidad y eso nos da un gran abanico y sobre todo nos subcontratar a gente y poder hacer todo el trabajo nosotros. Además de eso tenemos una gestora cultural dentro de nuestro grupo de trabajo y hemos visto que las cosas cambian y hay unas necesidades que están surgiendo y eso viene pues por el tema de la cultura, que ahora entre la subida del IVA y que las instituciones no pueden apoyarla como hacían antes, la cultura está quedando un poco de lado y eso queremos cambiarlo. Entonces hemos dicho, ¿cómo lo podemos hacer? No es un gran invento, pero sí que es una manera de ayudar a la cultura y mover nuestra empresa y ese modo es con el patrocinio cultural. Coger marcas que necesitan mejorar su imagen, sobre todo por el tema de que la publicidad como la conocíamos hasta ahora está quedando bastante obsoleta y de hecho yo creo que la gente ya siente un poco de rechazo hacia la publicidad convencional. Entonces cogemos una marca que necesita darse un valor positivo y hacemos un evento cultural, damos cultura de base a la gente que lo precisa y a la vez mejoramos la imagen de la marca. Eso es un poco la idea. Es una vuelta de tuerca, ¿no? A la publicidad tradicional aplicada un poco con lo que es la cultura. Además, como tenemos este grupo de comunicación global, pues nos es muy fácil crear eventos y organizarlo todo entre nosotros, ahorrar bastante dinero y ser eficaces a la hora de hacer trabajos. ¿Y qué tipo de clientes son los que contratan vuestros servicios? Bueno, es un proyecto, vamos a empezar nada más, empiece este nuevo año. Público potencial, por pero así nuestro decirlo. Público, vamos a empezar de local e ir ampliando, pero sobre todo es lo que ese público necesita, esa marca necesita. Si por ejemplo tenemos una marca que quiere relacionarse con el bienestar, con las cosas saludables, pues tendremos que hacer algún tipo de evento relacionado con ello, relacionado con el deporte, con los animales, con la naturaleza y para eso buscar diferentes marcas que estén en ello. Si quieres te puedo contar un ejemplo de proyecto que tenemos a la vista y que es un canicross, está relacionado con los perros y es una manera muy saludable de correr con tu perro, es una cosa diferente a lo que está visto y es nuestro primer proyecto que queremos lanzar con muchas ganas e intentar que las empresas vean que este es su futuro para darse una buena imagen y que la gente empiece a relacionar las marcas de empresa con eventos culturales. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto y cómo surgió la idea de ponerlo en práctica? Pues el proyecto llevamos trabajando en él desde agosto, o sea, lo tenemos muy bien trabajado y ha sido a través de hacer el plan de empresa que como emprendedor recomiendo hacer un plan de empresa fundamental, porque es cuando empiezas a ver los pros, los contras y empiezas incluso a mover un poco las cosas y a encontrar nuevos caminos. Somos un equipo de comunicación, como te he dicho, y eso es de la base que partíamos. Vamos a trabajar juntos ya que somos multidisciplinares, pero trabajando nos hemos dado cuenta de esta parte y esta falta en la cultura que hay y hemos visto que puede ser el nuevo camino. No es nada novedoso, pero sí que lo queremos ampliar a todos los ámbitos de la cultura, no solo a la música y el deporte, que es donde estamos acostumbrados a ver este tipo de patrocinio. ¿Pero teníais experiencia anteriormente con el mundo empresarial? Sí, de hecho, 2 de los componentes de este equipo, en el que me incluyo, teníamos una productora audiovisual y lo que decidimos es reinventarla, volver a empezar, pero con la base que ya teníamos y eso, ampliar los conocimientos y unirnos a gente que llenara esos vacíos que nosotros no podíamos cubrir. ¿Y qué habéis necesitado para poner todo el proyecto en marcha? Nada, trabajamos de una manera muy ligera, necesitamos los ordenadores, las cámaras que ya contábamos con ellas y sobre todo, lo más importante, la creatividad, la imaginación, darle mucho al coco y pensar cosas que no se hayan hecho y buscar esa sinergia entre cultura y marcas. Pues María, lo único que me queda es desearte toda la suerte del mundo, que Muchas sigáis gracias. con esa ilusión que se os nota y que tenéis todo el futuro por delante, o sea que muchísima suerte. Muchas gracias.